Para calcular el área de una figura compuesta como la que estamos viendo aquí en el ejemplo, debemos entonces tratar de dividirla o seccionarla en figuras geométricas conocidas. En este caso, por ejemplo, si tomamos una línea y la trazamos en este sentido, encontramos que la figura formada en la parte izquierda es un cuadrado. Lo mismo hacemos de este vértice a este otro vértice y formamos una segunda figura. Y tenemos una tercera figura que resulta en un triángulo. Bueno, si observamos la figura de la izquierda, la primera figura, que le vamos a llamar figura 1, vemos que por sus dimensiones es un rectángulo. ¿Sí? Entonces tomamos esa primera figura y la vamos a separar de la figura compuesta. Esto se hace con el fin de ser más claro a la hora de observar sus dimensiones. Si observamos en la parte izquierda, vemos que de alto tiene 5 metros. Para hallar la dimensión de su ancho o de su base, ya que la figura no lo dice, entonces observemos que la figura completa tiene 13 metros de ancho y la figura de la derecha tiene 7 metros de ancho. Basta entonces con a los 13 que tiene en total restarle los 7 metros que tiene la otra figura. Al hacer la resta observamos que nos quedan 6 metros. Por lo tanto, la figura número 1 tiene de ancho 6 metros. Al conocer sus dimensiones, las dos dimensiones que necesitamos para calcular su área, entonces ya podemos proceder con el cálculo matemático. En este caso sabemos que el área de un rectángulo es igual al producto entre su base y la altura. Reemplazando los valores, tenemos entonces que el área es igual a la base, que es 6 metros, multiplicado por su altura, que es 5 metros. Al realizar el producto, observamos que 6 por 5 es igual a 30. Por lo tanto, el área de la figura número 1 es 30 metros cuadrados. Procedemos entonces a determinar el área de la figura número 2. Se pueden enumerar las figuras en el orden que considere. En este caso yo he empezado de izquierda a derecha. Entonces observamos que la figura número 2, por sus dimensiones, también resulta ser un rectángulo. Entonces lo vamos a dibujar aparte para posteriormente escribir sus dimensiones. Bien, observando entonces, miremos cuánto tiene su alto y cuánto tiene su ancho, en este caso su base. Observemos que en la figura el alto total es de 5 metros más 2 metros, obtenemos 7. Tenemos 7 metros. Ok. En la figura número 1 vimos que tiene 5 metros de alto, pero a este lado derecho encontramos solamente 3. Quiere decir que la sección que dibujamos ahora para completar la figura tendrá una medida de la diferencia entre 5 y 3, en este caso 2. Al conocer que este segmento es de 2 metros, por lo tanto el segmento completo, en este caso la altura de la figura número 2 es de 4 metros.
Procedemos entonces a escribir la altura que hemos determinado, que es de 4 metros. De ancho o de base tiene entonces, observemos que tiene aquí 7 metros desde este vértice hasta el vértice del triángulo. Como solamente estamos observando la figura número 2, entonces los 7 metros le quitamos los 2 metros que conocemos en esta parte. Por lo tanto, su ancho es de 5 metros. Conociendo ya entonces sus dimensiones, podemos hallar su área. Como vimos en la figura número 1, esta figura también resulta ser un rectángulo, por lo tanto su área es base por altura. Reemplazando sus valores, tenemos entonces que el área es de 5 metros por 4 metros. Realizando la multiplicación, tenemos entonces que el área de la figura número 2 es de 20 metros cuadrados. Bueno, y tenemos entonces nuestra figura número 3, que resulta ser un triángulo. Por lo tanto, podemos entonces proceder a dibujarlo y escribimos sus dimensiones. En este caso, ya estamos viendo que su alto es de 2 metros. Por lo tanto, sabemos que la distancia entre la base y el vértice es de 2 metros, que resulta ser su altura. Su base es la misma que la base de la figura, su base es la misma medida que la altura de la figura número 2. Observamos que fue de 4 metros. Ya conociendo entonces sus dos dimensiones, procedemos entonces a hallar el área del triángulo. El área de un triángulo es igual a la mitad del producto entre la base y la altura. Quiere decir base por altura sobre 2. Reemplazando entonces sus medidas, tenemos entonces que el área es igual a 4 metros por 2 metros. Ese producto se dividirá entre 2. Realizando el producto tenemos entonces 8 metros cuadrados, nos da el producto y dividimos entre 2. Por lo tanto, el área de la figura número 3 es 4 metros cuadrados. Listo. Al haber hallado el área de las figuras en las cuales se dividió una figura compuesta, entonces procedemos a hallar el área total. El área total de la figura resulta ser la suma de las áreas individuales. Quiere decir que sumamos entonces los 30 metros cuadrados de la primera más los 20 metros cuadrados de la segunda más los 4 metros cuadrados de la tercera. Al final entonces tenemos que el área total es de 54 metros cuadrados. Y así hemos determinado el área de la figura compuesta que tenemos en este caso.
Para este ejemplo número 2 realizamos entonces el primer paso que utilizamos en el ejemplo número 1. Observamos esta figura, este polígono que encontramos aquí, y vamos a proceder a dividirlo en figuras conocidas. Entre menos figuras se dividan, será mucho más fácil hallar el área. Lo primero que de pronto se puede observar es que se pueden dividir en varios triángulos y solamente hallar el área de los triángulos en que podamos dividirlo. Pero si observamos mejor, observemos que al trazar un segmento entre el vértice D y el vértice B, la figura que se forma aquí en medio es un trapecio. Por lo tanto, ya tenemos entonces una que nos da la figura inicial, que es un triángulo, este triángulo rectángulo que observamos aquí, un trapecio rectángulo y un triángulo. Tenemos entonces así tres figuras. Siendo así, entonces procedemos entonces a hallar las áreas individuales. Entonces vamos a tomar cada figura por separado. Entonces podemos llamar de izquierda a derecha con números: figura 1, figura 2 y figura 3. Enfocándonos solamente en la figura 1, entonces tenemos que es un triángulo rectángulo. Observemos entonces la figura y determinemos sus dimensiones. La base de ese triángulo rectángulo resulta ser entonces esta distancia. En este caso nos dicen que es de 10 metros. La altura resulta ser entonces la distancia de este segmento, en este caso 23 metros. Muy bien, ya conociendo entonces su altura y su base, entonces procedemos a hallar el área del triángulo. En este caso, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Reemplazando entonces sus valores, tenemos entonces la base 10, la altura 23, que posteriormente vamos a dividir por 2. Por lo tanto, entonces realizamos el producto entre 10 y 23, dándonos 230. Dividimos entonces 230 entre 2, nos daría 115 metros cuadrados. Muy bien, para la figura número 2 entonces tenemos que hemos dicho inicialmente que era un trapecio. Por lo tanto, lo podemos dibujar de manera individual y así hallar el área del trapecio por separado. Escribimos entonces sus dimensiones. Observemos que, recuerden que las dimensiones de un trapecio son la base mayor, la base menor y su altura. Observando la figura entonces tenemos que su altura es de 25 metros. Su base mayor resulta ser entonces la distancia total de la figura compuesta, en este caso 45 metros. Y la base menor resulta ser entonces la distancia entre este vértice y este punto.
pero la figura no me brinda el valor, por lo tanto debemos determinarlo. No podemos determinarlo restándole cierta medida a otra. En este caso debemos considerar que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la manera de hallar el lado que le corresponde es calculando la distancia a través del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras es que la distancia de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, el cateto es 23 al cuadrado más 10 al cuadrado. Obtenemos entonces así el valor de 629. Obtenemos entonces la raíz cuadrada de esa suma y tenemos entonces aproximadamente 25 metros. Conociendo entonces los tres elementos de un trapecio, podemos entonces proceder a calcular su área. El área de un trapecio es igual a la mitad, al producto entre la mitad de la suma de sus bases la base mayor más la base menor multiplicado por su altura. Reemplazando entonces tenemos que el área del trapecio es igual a 1/2 multiplicado por la base mayor, que es 45, más la base menor, que es 25, por su altura, que es 25. Resolviendo entonces la suma de las bases, tenemos entonces 1/2 por 45 más 25, obtenemos 70 por 25. Podemos entonces multiplicar los tres valores y así obtener el área del trapecio. 1/2 por 70 por 25. Eso nos daría en total 875 metros cuadrados, que sería el área del trapecio, que es la figura número 2. Para terminar entonces, tenemos entonces la figura número 3, que es un triángulo. Procedemos entonces a dibujar el triángulo por separado. Y vamos a obtener sus dimensiones. Tenemos entonces que la altura del triángulo de la figura número 3 es 20 metros. Y la base resulta ser entonces la distancia del segmento que hemos trazado. Quiere decir que entonces a 45 le vamos a restar 20. Por lo tanto, su base será de 25 metros. Realizando entonces el procedimiento del área del triángulo, resulta ser entonces 25 por 20 entre 2.
que sería la base multiplicado por su altura, y posteriormente dividiendo ese producto entre 2. 25 por 2 obtenemos 500, y al dividirlo entre 2 tenemos 250 metros cuadrados. Al tener entonces las áreas individuales de la figura compuesta, podemos entonces proceder a hallar el área total. El área total, recuerden que es la suma de las tres áreas. En este caso tenemos 115 más 875 más 250. Por lo tanto, el área total es de 1240 metros cuadrados. Y así hemos calculado el área de la figura del ejemplo número 2. Muy bien, tenemos entonces ahora nuestro ejemplo número 3. Tenemos esta figura compuesta que, si ustedes observan, está dividida en 3 triángulos y un rectángulo. Pero podemos hacer mucho más cómodo el cálculo del área total simplemente trabajando con las distancias de las siguientes figuras. Por ejemplo, observemos que en la parte superior tenemos esta figura, que al final sería un trapecio, y la figura inferior resulta ser un solo triángulo. Por lo tanto, podemos trabajar con solamente descomponiendo la figura total en dos figuras, un trapecio y un triángulo. Calculamos entonces el área de la figura número 1. Observemos entonces que es un trapecio que tiene estas características. Y vamos entonces a observar sus dimensiones. Recuerden que un trapecio tiene base mayor, base menor y altura. La base mayor resulta ser entonces la distancia entre los vértices M y P. Observemos que en la parte superior tenemos que la distancia de R a Q es 12 y de R a M es 6. Por lo tanto, la longitud de la base mayor resulta ser la suma entre 12 y 6, en este caso 18 metros. Para la altura del trapecio, observemos entonces que ya tenemos aquí la medida, en este caso serían 9 metros. Para la base menor, también observamos que tenemos la medida, en este caso son 12 metros. Calculamos entonces su área. Ya sabemos que el área de un trapecio es la mitad de la suma de sus bases, la base mayor más la base menor multiplicado por la altura. Realizando entonces el cálculo correspondiente, tenemos que la suma de sus bases sería entonces 12 más 18, es decir, 30 metros. Multiplicamos entonces ese valor por un medio y luego por el valor de la altura, que es 9. En este caso, el área del trapecio es de 135 metros cuadrados. Pasamos entonces a la figura número 2, que resulta ser un triángulo que tiene más o menos estas características.
Observemos entonces sus dimensiones. Las dimensiones de un triángulo son base y altura, y tenemos que la altura es 24 metros, que es la distancia entre su vértice superior y la base. Como base tenemos entonces, miren que la base del triángulo resulta ser la misma longitud de la base mayor del trapecio de la parte superior. En este caso también sería 18 metros. Ya conociendo sus dimensiones, entonces procedemos a calcular el área del triángulo. Sabemos entonces que el área de un triángulo es la mitad del producto entre su base y la altura. En otras palabras, base por altura sobre 2. Conociendo entonces su base, que es 18, por la altura, que es 24, realizando ese producto obtenemos 432, pero debemos sacarle la mitad, es decir, dividirlo entre 2. Tenemos entonces 216 metros cuadrados. Como ya hemos hallado el área de las dos figuras en las que hemos dividido la figura principal, entonces procedemos a hallar el área total. Recuerden entonces que el área total es la suma de las bases individuales. En este caso, 216 más 135, obtenemos 351 metros cuadrados. Y así hemos calculado el área total de la figura del ejemplo número 3. Para concluir, no es necesario siempre dividir como estamos aquí. Pueden intentarlo dividiendo la figura en los 3 triángulos que se observan inicialmente y el rectángulo, y calcular sus áreas individuales para después sumarlo, y debe darle el mismo valor que obtuvimos en este caso.